Hoy vamos a ver otra característica de la programación orientada a objetos que se llama herencia. ¿Para qué sirve la herencia? Pues para ahorrarnos código, este, y para obtener funcionalidades que sin ella pues no podrían realizarse, pues. Este, También sirve para estructurar mejor el código, saber que hay cosas que son por default y otras que no. Muchas veces necesitamos que una variable tenga las mismas propiedades más una, digamos. Digamos, ah, necesito algo igual, pero con otro método, con otro atributo. Entonces, para eso nos sirve la herencia. Para la herencia siempre vamos a tener una clase padre, por así decirlo, una clase principal, de la que otras van a heredar. Una clase no puede heredar de varias, ¿sale? Pero sí varias pueden heredar de una. ¿Ok? Teniendo esto más o menos ahí en claro, pues vamos a comenzar con la explicación. Yo aquí tengo definido una clase, la que llamé mamífero, ¿sale? Como pueden ver, tengo dos atributos nada más, nombre y pues patas. Y tengo dos constructores, uno en el que recibo el nombre y recibo el número de patas y pues se los asigno a mis atributos de mi clase. Y otro que pues no recibe nada por parámetro. Lo que hace ese constructor pues es asignar valores de default. Es un nombre de default y el número de patas en 100, aunque no creo que exista un pinche mamífero con 100 patas, pero para que, esto lo hice para que noten la diferencia, porque pues lo común es que tengan cuatro. Y tengo dos métodos. Esto nada más es para fines educativos, ¿vale? Yo sé que no tiene ningún sentido o ningún caso poner un método que se llame reproducción y que diga soy un mamífero, o que tenga un método que se llame pongo huevos y que imprima no, ¿ok? Tenemos dos métodos, uno que se llama reproducción y otro que se llama pongo huevos. Y tengo otras dos clases. Déjame pongo aquí un enter para que se noten más diferentes. Si se fijan, aquí le estoy con este segmento de código que puse aquí, le estoy diciendo que mi clase perro hereda de mi clase mamífero. Que lo que le estoy indicando aquí es que mi clase perro también va a tener estos atributos, como lo son nombre, patas, y también van a heredar sus métodos, que en este caso es el de reproducción y el de pongo huevos. En mi clase perro, además de esos métodos que va a tener un método que se llama sonido. Y pues, ¿qué va a hacer? Pues va a imprimir guau guau, porque pues es un perro, ¿no? Y tengo mi clase gato. ¿Qué tiene de diferente en la clase gato? Pues que la clase gato sí tiene un constructor. El constructor recibe un nombre y pues lo asigna al atributo de mi clase. Si se fijan, en esta clase yo no definí mi atributo nombre. El atributo nombre, sí lo definí en mi clase mamífero. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues está jalando el atributo nombre como si fuera un mamífero, ¿sabes? Es por eso que aquí no está declarado. Nada más lo uso así tal cual. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la clase mamífero lo contiene. Entonces, al, al heredar yo de la clase mamífero, estoy, como les dije, heredando sus atributos, entonces los puedo usar, ¿sale? Y también definí un método que se llama sonido.
Esto pues para diferenciarlos y vean todas las posibles combinaciones. Y pues este va a imprimir miau miau, ¿no? Entonces, para ver la utilidad o cómo es el comportamiento de la herencia, pues aquí definí tres objetos. Tengo tres variables. Tengo una de la clase mamífero, a la que yo llamé cochi. Se fijan, aquí estoy pasándole como parámetro el nombre que va a tener ese mamífero y el número de patas, que es el constructor que tengo aquí. En otra, para la clase perro, nada más lo estoy definiendo. Aquí está, pues, Rich. Y para clase gato, pues le llamé Venti. Y ese sí llama el constructor. Se fijan, este constructor es el de la clase gato. ¿Sale? Entonces ahí ya tengo tres variables. Primeramente, pues vamos a ver qué tiene el atributo nombre. Aquí como vemos, el primero que es el coche sí tiene su nombre que le pusimos aquí Juaco. El segundo no mandé llamar ningún constructor. Sin embargo, al no tener constructor, si se fijan, mi clase perro tampoco tiene definido el constructor, que es el método que tiene el mismo nombre que la clase. Al no tener definido un constructor, va a usar el constructor de su clase padre, de la que hereda, pues. Entonces, es por eso que tiene el nombre de default. Para el objeto de la clase gato, pues ese sí se le define un nombre. Al tener el constructor, pues ¿qué es lo que hace? Pues asignarle el mismo nombre que yo mando por parámetro, asignárselo a su atributo. Es por eso que este sí imprime event. ¿Sale? Ahora veamos qué pasa con el atributo de patas. Ok. Aquí tenemos el número de patas que yo le asigné en el constructor. De Richie, pues va a tener el de por default, que son los 100. Al igual que al igual que el de la clase gato, que porque pues este nada más asigna el atributo de nombre. ¿Sale? Este nada más cambia el nombre, entonces va a agarrar parte de su constructor que tengo acá. ¿Sabes? ¿No hay dudas hasta ahí? Creo que no, maestro. No, profe. Va, pues. Entonces, me va a faltar. Esta clase perro le voy a agregar otro dato. Ahora, ¿cuál es el siguiente? ¿Mande? Profe, se le fue una P de más en el void. Le pongo. Ahí tiene una P de más al inicio. Ah, Una ya, ya, función. ya, ya. Gracias. Entonces, el siguiente método que tenemos es el de reproducción. ¿Sale? El método de reproducción nada más está en la clase padre. Vamos a llamarla clase padre, porque es pues,
la que pasa la herencia, la que pasa los atributos y métodos. Es como si pasara los genes. Ok, entonces tenemos el método de reproducción, ¿sale? Este en teoría pues debería de funcionar en los tres, porque está en la clase padre, entonces tanto la clase perro como la clase gato lo deberían de heredar. Entonces, si yo mando llamar su reproducción, se fijan, los tres imprimen, soy un mamífero, ¿sale? Porque estos al no tenerlo definido, pues van a utilizar el de la clase padre, que es el de acá. Ahora vamos a ver el método de pongo huevos. ¿Cuál sería el resultado esperado? Que el de la clase mamífero imprima no. El de la clase perro, aquí lo estoy sustituyendo. Le estoy diciendo, a lo mejor no pone huevos diferente, ¿verdad? Y este va a imprimir, pues no. Y la clase gato, al no tener definido el método de pongo huevos, pues debería imprimir el del padre. ¿Sale? Entonces vamos a copiar este. Entonces, huevos. ¿Cómo se llama? Richie. Cervanti. Hola ahí. Ok. Aquí tenemos este knob es el prim la impresión del método que estaba de pongo huevos del mamífero. Se fijan, es el por default, es el knob. El que sí está eh, cambiado es el de la clase perro. Ese dice, pues no. Y la clase gato, pues, como no lo tiene definido, va a agarrar el método de la clase padre. ¿Sale? Ahora vamos a ver qué pasa con el método de la función de sonido. ¿Por qué? Nada más las clases hijo, digamos, las clases herederas, tienen ese método definido, pero la clase padre no. Aquí me debería de dar un error, según yo. En la clase coche, que es la de mamífero, pues no tengo definida un método sonido. Y como no está heredando de ningún lado, pues este método no existe para la clase padre. Entonces lo vamos a borrar para que no me dé error. Y ahora sí ya tengo el guau guau y el miau, tanto del perro como del gato. ¿Alguna duda con esto? No, maestro. Si se pueden dar cuenta, pues es como cuando heredan desde una clase, es como tener una copia y nada más le cambian lo que necesitan. Por ejemplo, en la clase perro, pues yo agregué un método que se llama sonido y un método que a lo mejor es como el de la clase padre, pero le cambio poquito. Igual para la clase gato, pues cambié el constructor porque quería que fuera diferente. Y también agregué el método sonido porque pues a lo mejor de un mamífero en general no hay un sonido. ¿Sale? Se fijan, me estoy ahorrando código que en cada clase tenga que definir
el atributo nombre, el atributo patas, que tenga que definir el método reproducción, el método de pongo huevos. O sea, no lo tengo que volver a escribir. Con el puro hecho de heredar yo de otra clase, pues ya los contiene. Oiga, maestro, en la tarea me daba un error en si ya había definido, por ejemplo, el string patas, para la hora del archivo me interfería y le tenía que cambiar el nombre. Eso es, ¿por qué era eso? No sé, no, perdón, pero es que no me imagino ¿cómo decirte? El escenario en el que estás. Si quieres, ahorita terminando, te compartes pantalla y te digo qué show, ¿sale? Sí, sale. Para otra de las utilidades que tiene utilizar herencia es, por ejemplo, esta. Ya les había enseñado la clase vector, ¿no? Sí, La, que tenía la misma función que las listas, nada más que no había que estar ahí parándose una chinga con los apuntadores. Si se fijan aquí, yo tengo mi clase nodo. Tengo una clase nodo que tiene una serie de atributos, un constructor y algunos métodos. Y tengo una clase que se llama defbar. Esta defbar hereda de nodo. Tiene un constructor y también tiene un método. Yo puedo hacer, aquí tengo una clase stack. Esta es la misma que vector, pero stack, ¿qué funciones va a tener? Por las de la pila, porque pues pila en inglés es stack. ¿Sale? Y aquí, si se fijan, declaré varios objetos de clase nodo, pero más abajito declaré una de tipo defbar, de clase defbar. Mi clase pila, mi objeto, yo le llamé mi pila. Como pueden ver en esta sección, estoy haciendo un push de nodo 100. Nodo 100 es de clase defbar y lo puedo meter. ¿Por qué? Porque defbar hereda de nodo. Entonces puedo hacer que una pila me reciba objetos de distintas clases siempre y cuando todas hereden de una misma. Como defbar hereda de nodo, objetos de esta clase los puedo meter en esta pila de tipo nodo sin que me dé error. ¿Sale? Aquí pues nomás les voy a mostrar que se ejecuta sin problemas. Tengo unos mensajillos. Esto es un código de otra clase, pero pues es una utilidad que le da. ¿Va? Si se fijan, tengo una pila y le estoy diciendo que son de tipo de clase nodo. ¿Qué pasaría si a este le quito la herencia? Si le quitara la herencia, me daría error en ese push. ¿Por qué? Porque es de clase defbar. Aquí mismo me lo está diciendo. Estoy intentando meter un defbar cuando mi pila es de nodos. Entonces, al no heredar de nodo, pues ahí dice, ¿qué pedo? Esto no entra aquí, no soy del mismo tipo. ¿Sale? ¿Alguna duda con esto? No, maestro. No. Diría mi maestra, la que me enseñó este tema, para explicarnos, nos decía, todos los días nos decía la güey. Un perro no nace igual que un cocodrilo, porque ella nos lo explicaba con la clase animal y la clase
mamífero y ¿qué? ¿Ovíparo? ¿Cuáles son los otros güeyes? No sé, pero siempre nos decía, Vivíparos y ovíparos. o una ballena no nace igual que un cocodrilo. Entonces teníamos el método nacer para las pinches ballenas y otro para los cocodrilos. Va. Entonces no hay dudas, cero dudas, seguros. Nomás a la hora de la tarea. Arre, pues. Entonces vamos a dar por terminado el tema